mañana, digan conmigo mañana. Siempre pensamos en el mañana. Pero acá estaban diciendo claramente, dice, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Les diréis o declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Cuando tus hijos preguntaren mañana, en el futuro, es decir, cuando esta generación ya no esté y tus hijos que no vieron lo que sucedió y preguntaren qué son estas piedras, les dirás de esta manera, Israel, es decir, tu pueblo, tu nación, el pueblo de Dios pasó en seco por este Jordán. Por generaciones y aún siglos, el hombre ha buscado diferentes puntos de referencia. Cuando alguien necesita llegar a algún lugar es de gran ayuda, es de gran asistencia que alguien describa algo que está en el camino, que les muestre algo y les puntualice algo específico para más o menos uno saber que va por el camino correcto. Algo que nos llame la atención y nos dé paz y tranquilidad y decir, estoy yendo por el camino correcto. Algo que nos asegure y estemos completamente seguros de al ver esa imagen, de al ver esos elementos, de al ver ese cartel, ahora yo sé que por aquí es donde yo debería ir. A eso vamos a llamarlo en esta noche punto de referencia. Punto de referencia. En la región entre Alaska y Groenlandia, allí en los lugares muy fríos, prácticamente congelados, estas zonas no solamente son frías, sino que también son unas grandes llanuras, todo plano y a veces muy, pero muy parecido. Debido a esta razón, hay pocos hitos, hay pocos lugares, hay pocos elementos naturales, pocos puntos de referencias naturales. Por eso durante muchos años los pueblos indígenas que antiguamente habitaron estas regiones han utilizado puntos de referencias que ellos mismos hacían de piedra. Estos puntos de referencias hechos con piedras, hechos con rocas que pueden ver allí en las pantallas, eran hechos para ayudar a la navegación de las próximas personas, próximas generaciones, sus hijos y aún conciudadanos de esas regiones que estaban viviendo en aquel lugar. Ellos hacían este tipo de elementos para que sirvan como puntos de referencia. Estos puntos de referencias que ustedes ven en las pantallas se llamaban, o ellos lo llamaban, Inukshuk. Inukshuk es el nombre de estos elementos que ustedes ven allí. Curiosamente, muchos de ellos se construían, o la mayoría de ellos se construían en forma de hombre, para indicar que algún hombre o alguna mujer pasó por este lugar, y por eso era la forma que parecía que tenía un cuerpo, dos piernas y una cabeza. Quizás algunos de ustedes han visto algunos de estos elementos, porque me fijé en internet y de repente encontré cantidad de cosas en referencias a los Inukshuk, incluso colgantes, elementitos, cosas para la pared, de diferentes cantidades de opciones para llevar esto que evidentemente fue de gran ayuda para aquellas personas, porque les mostraba que alguien por allí ya pasó. Este lugar no fue deshabitado. Este lugar, es decir, alguien por alguna vez pasó por aquí, dejó esta marca para mostrarte que ahora tú estás yendo por el camino correcto. ¿Cuántos me siguen? Ahora leímos en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 21 y 22, dice: cuando mañana preguntaren vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Entonces les dirás a tus hijos, Israel pasó en seco por este Jordán. Les dirás
Este es un punto de referencia, aunque ustedes todavía no han pasado o no han vivido una experiencia similar, y aunque no lo hayan visto con sus propios ojos, pero aquí hay un punto de referencia para mostrarte que el Dios todopoderoso de tus padres ha ayudado a aquella generación, y hay algo aquí para recordarte que ese mismo Dios todavía sigue siendo el mismo de ustedes, de ayer, de hoy y siempre. Este es un punto de referencia. Pero déjenme moverme rápido en esta historia, no quiero perderlos. En la iglesia del Nuevo Testamento, a nosotros que somos esa iglesia, también se nos ha dejado una gran herencia. Se nos ha dejado una herencia transmitida a todos nosotros por hombres y mujeres fieles que nos han dejado una base firme, que nos han dejado algo en lo cual nosotros podemos mirar y asegurarnos que estamos yendo por el camino que realmente debemos ir. No podemos olvidar de dónde venimos, porque si no, no podremos llegar a donde Dios nos quiere llevar. No podemos olvidar y dejar de mirar los puntos de referencia que nos han dejado nuestras generaciones pasadas, aún hasta los apóstoles, porque si no, no sabremos a dónde es que Dios quiere llevar a esta generación, a esta iglesia, a cada uno de nosotros. Los cristianos hoy necesitan saber que las cosas que creemos, las cosas que predicamos, las cosas que yo me paro aquí adelante a predicar no son inventos míos, no son inventos de los hombres, sino que es cosas que nosotros encontramos en diferentes puntos de referencia, y el principal de todo es la palabra de Dios. No estamos inventando nada. Vamos a la palabra de Dios y encontramos allí que la roca principal es Jesucristo, y por eso predicamos a Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios y encontramos allí que lo principal es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que hacemos lo hacemos, así sea de hecho o de palabra, lo hacemos en su nombre. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Puntos de referencia que no podemos quitar nuestras miradas. Puntos de referencia que nos aseguran que estamos yendo por el camino correcto. Puntos de referencia que nos dan tranquilidad y paz de saber que Dios todavía está con esta generación. Cuando allí se paran personas a decir que se están perdiendo, que ya no hay esperanza, alguien se tiene que parar y decir: alguien nos ha dejado un punto de referencia. Lo que estamos haciendo no es invento. Esto de reunirse en el 2017 entre cuatro paredes y adorar a un Dios que no vemos no es algo nuevo. Es algo que se ha hecho por siglos y siglos. Es algo que se ha hecho aún por tiempos ocultos, cuando estaba prohibido. Y ahora que nosotros vivimos en un país que tenemos la libertad para adorar a Dios, no solamente queremos restringirnos a cuatro paredes, queremos salir y decirle al mundo entero: nosotros tenemos un punto de referencia. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que ese mismo Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vengo en esta tarde no a predicarle, pero me agarró un espíritu de predicación. Quería enseñarles sobre la palabra de Dios. Abra su Biblia en Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre, ¿qué cosa? Está en las pantallas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Wow. Edificaos. ¿Dónde vamos a edificarnos? ¿Dónde vamos a depositarnos? ¿Dónde vamos a finalmente asentarnos? Edificaos sobre el fundamento, sobre los puntos de referencia que les han dejado los apóstoles, los profetas. Pero recuerden, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
¿Cuál es el fundamento? Ya tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos lo que Dios nos ha dejado a través de generaciones. Conocemos y entendemos que Dios es uno y que uno es su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Experimentamos el plan de salvación para nuestras vidas. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados por su sangre, hemos sido hechos nuevas criaturas. Ese peso del pecado y de la culpa ha sido removido de nuestras espaldas, de nuestra mente, porque Jesucristo es nuestro fundamento y Él nos ha brindado su perdón. ¿Cuántos son testigos de esto? No solamente tenemos la palabra, no solamente conocemos que Él es uno, su nombre, y somos testigos de la salvación, pero vivimos acorde a las enseñanzas de su palabra. No palabras de hombres, sino la palabra de nuestro Dios. Tenemos los fundamentos. Pero ¿sabe qué vengo a decirle en esta tarde? Hay mucho más todavía que solamente conocer la verdad, que solamente haber sido salvo, que solamente reunirnos en la casa de Dios, que solamente experimentar el plan de salvación, el gozo, la alegría. Hay mucho más que solamente conocer versículos y repetirlos porque realmente suenan lindos saliendo de nuestra boca. Hay mucho más que nosotros debemos ahora entrar en sintonía. Hay un punto de referencia más que nosotros debemos tener en cuenta. Es el punto más importante quizás de todo. Algo que va mucho más allá de la verdad. Algo que va mucho más allá de tener la salvación. Algo que va mucho más allá de practicar la santidad. Algo que desde los apóstoles, desde los profetas y aún el mismo Jesús nos dieron y nos dejaron como punto de referencia. Les estoy hablando de ser testigos. Les estoy hablando de ser testigos. El de compartir con alguien más lo que Dios es para ti. De compartir con alguien más lo que Dios podría hacer en las vidas de esa persona si tú decides ser testigos. No hay absolutamente nada más importante, no hay absolutamente nada más valioso para Dios que un alma. No hay nada más importante, valioso que Él aprecie más, que es un alma que venga al arrepentimiento y reciba el perdón de sus pecados y viva una vida en abundancia. Nada más importante para Dios. No hay ningún sacrificio que yo pueda hacer que sea más valioso para Dios. No hay nada que yo pueda hacer que sea más importante que el de ir y ser testigos. Diga conmigo, testigos. La Biblia nos afirma en Mateo 16:26, dice, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso, el papel más importante de cada cristiano es el de ser testigo a un alma. A las almas que necesitan salvación. Hay una gran recompensa en el cielo para los ganadores de almas, porque el evangelio es el último y más importante mandato que Jesús les dejó a sus discípulos. Les dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Principal razón de que nosotros hoy seamos llenos del Espíritu Santo no es solo para que nuestra vida sea bendecida, no es solamente para sentir y emocionarnos en el altar y dejar que las lágrimas caigan, saber que nuestro Dios está con nosotros. La razón principal por la cual Dios dejó su Espíritu Santo es para que nosotros nos convirtamos en poderosos testigos de lo que Dios puede hacer por una persona.
Abra su Biblia en el libro de Hechos. Aleluya. Hechos capítulo 6, versículo 7. Mire este versículo y verá el problema que sucedió en la iglesia de Jerusalén, la capital. Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice así en el nombre de Jesús: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos ¿qué dice? Wow. Se multiplicaba grandemente. ¿Pero dónde? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesante. Crecía la palabra del Señor y los números de los discípulos se multiplicaban grandemente, pero dice, en Jerusalén. A la iglesia se le prometió poder en Hechos 1:8. La Biblia dice, pero recibiréis ¿qué cosa? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si usted lee en Hechos 1, en el capítulo 1, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y ahora lee en Hechos 6 que la palabra del Señor crecía y los números de los discípulos se multiplicaban grandemente, pero solamente en Jerusalén. Entre Hechos 1 y Hechos 6 pasaron 10 años. ¿Sí me está escuchando? 10 años, no fueron 10 días, no fueron 10 meses, 10 años, una década completa. Durante todo este tiempo la iglesia de Jerusalén fue bendecida con la visita divina, recibieron milagros de sanidad y crecieron a pesar de que estaban siendo perseguidos, crecieron a pesar de la oposición, crecieron a pesar aún de los problemas internos que tenía la iglesia de Jerusalén, crecieron. Su tasa de crecimiento usted lo puede leer en Hechos 2, que ese día solamente 3,000 personas, 3,000, usted escuchó bien, en Hechos 2, en la iglesia de Jerusalén. Luego en Hechos 4, 5,000 hombres fueron testigos y ganados para el evangelio de Jesucristo. En Hechos 5 también se puede ver que multitudes de hombres y mujeres también fueron ahí ellos predicados y testigos de lo que Dios estaba haciendo en solamente Jerusalén. Muchos más, aún en Hechos 6. Pero ¿sabe algo? Todo eso sucedió por 10 años solamente en Jerusalén. Jerusalén disfrutó de las bendiciones de Dios. Jerusalén disfrutó durante 10 años. ¿A quién no le gustan las bendiciones de Dios? ¿A quién no le agrada ser bendecido por Dios? ¿A quién no dice cuando, imagínese Dios diciendo, tengo tantas bendiciones? Vio cuando dice hay algo gratis, todos levantan las manos, todos salen al encuentro, por más que eso sea cualquier cosita. Cuando es gratis, todos saltan, todos quieren. Capaz ni siquiera lo va a utilizar, pero es algo que nosotros, los humanos, cuando vemos que podemos obtener algo, lo queremos. Y ahora si Dios dice, hay bendiciones por 10 años, vamos. Bendiciones de parte de Dios. Dios tiene tanto para mí, Dios tiene tanto para ti. Bueno, véngase todo para Jerusalén. Dios hacía algo para Jerusalén. Dios tenía algo bueno para Jerusalén. Todo dentro de Jerusalén. La presencia de Dios en Jerusalén. Las buenas canciones en Jerusalén. Todo lo lindo en Jerusalén. Sanidades en Jerusalén. 10 años. Yo sé que ya me ha captado el mensaje para dónde voy en esta noche. En Jerusalén. Tienes el poder. Recibiste el Espíritu Santo. Lo voy a usar en Jerusalén. En algún momento voy a tener la oportunidad de usar ese poder cuando el pastor me deje predicar. En Jerusalén. En algún momento vengo afinando en la ducha. Cuando falle uno de los cantantes esos, voy a empezar a cantar en Jerusalén. Adentro. Porque Dios bendice. Mire qué lindos cantantes que tenemos. Mire qué linda música. Mire qué lindo que está haciendo, que Dios está armando todo. Estos 3 años Dios nos ha bendecido. Dios ha hecho mucho en Jerusalén.
Tenemos el poder de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y si todavía no lo tienes, esta noche puedes recibirlo. Si usted no tienes el Espíritu de Dios, ese poder de Dios, hoy mismo puedes recibirlo. No hace falta que nadie te sacuda la cabeza. No hace falta que nadie te diga, lo tienes, no lo tienes. Tú sabrás cuando tienes el Espíritu de Dios en tu vida, porque fruto va a comenzar a ser la consecuencia de haber recibido el Espíritu de Dios. Nadie te puede negar que tienes el Espíritu Santo si tú estás seguro que lo tienes. Nadie podrá venir a decirte la cara, tú no lo tienes, cuando tú sabes muy bien que has sido lleno del Espíritu de Dios, porque ahora tienes poder. Antes el vicio te vencía, pero ahora tú puedes vencer al vicio. Antes venían las tentaciones, pero ahora tú le dices, no tentaciones, porque yo tengo poder que no viene de mí, sino que viene del poder de Dios. Eso es estar lleno del poder de Dios. Pero no hay solamente poder para vencer las tentaciones. No es solamente poder para vencer las cosas malas. El poder que Dios nos ha dado, les vengo a dar la noticia, que es para ser testigos. Testigos. Para eso Dios nos dejó el poder. Y cuando un cristiano se convierte en testigo, empieza a poner una piedra en su comunidad. Empieza a convertirse en un punto de referencia. Cuando un cristiano toma ese poder y dice, finalmente ellos ya saben que hay algo diferente en mí. Ellos ya saben, ya lo notan. En mi trabajo notan que hay algo diferente, pero no me animo, no sé cómo decirlo. Pero al momento que te conviertas en ese testigo y que tomes ese poder de Dios, la confianza y el ánimo de saber que no son tus palabras, sino que es la palabra de Dios, de repente vas a llegar a tu trabajo con una piedra grande. Acá hay un punto de referencia. Si quieres llegar a mí, tienes que ver que aquí hay una piedra y que eso es lo que importa. Allí es donde estoy fundamentado. Lo que vengo hablando no es algo que solamente habla mi pastor, no es algo que enseñan esta religión o tal religión. Esta piedra, este punto de referencia es lo que ha cambiado mi vida. Es Jesucristo, es su poder. No es una religión, no es absolutamente una persona. Es la presencia del Dios Todopoderoso. Me pregunto en esta noche, ¿cuántos saldremos de aquí con la intención de llevar una piedra a nuestra comunidad? No de tirarles una piedra. Mira hasta dónde me lleva este mensaje, cosa que ni tenía pensado decir. Cuando uno dice piedras se imagina muchas cosas, ¿vio? ¿Qué tal si largamos las piedras que teníamos en las manos a punto de tirar y de vivir condenando a los que viven en pecados? Largamos esa piedra para llevarle una piedra de amor. Para llevarle una piedra de compasión. O que esa piedra, en lugar de una piedra, se convierta en un pan, en una ayuda, en algo que nosotros podamos entrar despacito a las confianzas de las personas y empezar a convertirnos en un verdadero punto de referencia a esta sociedad que necesita dirección, que necesita que alguien le muestre el camino. Y una iglesia no es suficiente. Y usted dice, pastor, hay iglesias por todos lados, pero las iglesias se reúnen los domingos nada más. Se reúnen los miércoles, se reúnen alguno que otro día en la semana y a veces ni siquiera se termina predicando la palabra de Dios. La iglesia es poderosa, pero ¿sabe por qué? Porque usted es la iglesia, no es este edificio. Entonces, hasta que la iglesia salga, hasta que la iglesia diga, voy a ser un punto de referencia, voy a convertirme en luz. Alguien tiene que saber que esta piedra significa que ahora yo puedo mostrarles y dejarles y marcarles el camino hacia la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quería que ellos salieran de su zona de comodidad. En Lucas capítulo 14, 23 les dice, ve por los caminos, ve por los vallados,
fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero él mismo le dice, ve, sal, ve por los caminos, ve por los vallados, sal de esta ciudad de Jerusalén. Y al salir por los barrios, al salir y encontrarnos con vecinos, con amigos, empezamos a finalmente convertirnos en los puntos de referencia que nuestra comunidad necesita. El apóstol Pablo relata cómo hizo él para convertirse en un punto de referencia en 1 Corintios capítulo 9, versículos 22 y 23. Se lo leo, fíjese, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pero no dice a algunos hice algunas cosas. No, dice a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. No vamos a poder convencer a todos. Ni siquiera el apóstol Pablo pudo. Uno de los apóstoles más exitosos que llevaron el evangelio y que aún han hecho que nuestra Biblia esté lleno de libros o cartas que nos muestren y se han convertido en punto de referencia para nosotros. Pero él dice, con el débil me hice débil para ganar a los débiles. A todos, con todos me he hecho de todo porque sé que alguno de ellos voy a ganar. Y dice el versículo siguiente, el 23, dice, y esto hago no por mi causa, no por mi iglesia, no por la iglesia de Apapca, no por Corintios, no por Roma. Esto lo hago por la causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. La iglesia de Jerusalén había disfrutado crecimiento y bendición por 10 hermosos años. Pero ahora, a partir del capítulo 6, esta misma iglesia comienza a vivir una división. Sus líderes, sus grandes líderes como Esteban, enfrentan ahora la muerte. De repente las cosas comienzan a empeorar para la iglesia de Jerusalén. Y comenzaban al mismo tiempo a llegar noticias que en otras ciudades estaba llegando el evangelio. Alguien más estaba siendo testigo. Alguien más había decidido ser un punto de referencia. Y esas ciudades eran Judeas y también eran Samaria. Y esas personas que salieron y no le importaron más solamente estar entre cuatro paredes o estar en Jerusalén, decidieron ser testigos en Judea. Y ahora la Biblia dice que Dios estaba con ellos. Porque no sé si usted sabe que si nosotros callamos, ¿sabe quiénes van a hablar? Más piedras en este mensaje. Si usted y yo callamos, las piedras hablarían. Tenemos que entender algo. Dios no está comprometido con una religión. Dios no está comprometido con un pastor. Dios no está comprometido con una organización. Dios no está comprometido solamente con una iglesia y con un tipo de pensamiento. Dios no está comprometido solamente con este tipo de gente. Dios está comprometido con quienes cumplan la gran comisión de ser testigos. Esa es su iglesia. Yo no quiero ser miembro de una organización. Yo quiero ser parte de su iglesia. Si no, vamos a ir donde Dios solo tiene dos alternativas para movernos de nuestra zona de comodidad. Y lo hizo con esta iglesia. La una es persecución y la otra es sustitución. A través de la persecución fueron perseguidos al punto de incluso expulsar a algunos miembros de esa iglesia. Pero la segunda fue sustitución, es decir, encontrar a alguien más, encontrar otro pueblo, encontrar otra gente que decida ser puntos de referencia.
pero no me crea a mí. Vamos a leer. Y ya estoy terminando. Hechos, capítulo 11, versículos 19 y 21. Hechos 11, vamos a leer estos versículos a continuación. 11, 19 leemos en el nombre de Jesús. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No, ¿usted está leyendo bien? No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Wow. Versículo siguiente. Pero había entre ellos, aleluya, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aleluya, aleluya. Me emociono y siento el poder de Dios al imaginar esa lamentable situación de ver, aún en medio de la persecución, aún en medio de los problemas, la iglesia de Jerusalén estaba siendo esparcida, estaba siendo dividida, pero aún saliendo y cruzando por otras ciudades, viendo la gran necesidad que había a su alrededor, no le hablaban de Jesús, no compartían a nadie la palabra, sino solamente a los que ya eran judíos. ¿De qué nos sirve predicarles a los que ya fueron predicados? ¿De qué te sirve traer a la iglesia a gente que ya está yendo a otra iglesia? Pastor, está siendo muy duro. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos que nunca habían escuchado de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Cuando la mano de Dios está contigo, nadie contra ti. Porque no es tu mano. No es tu mano dando una invitación. No es tu mano dando un folleto. No es tu boca hablando. Es la mano de Dios contigo. Porque tienes el poder de Dios. Y no importa que sean griegos, no importa que sean de otra ciudad, no importa que sean de otro tipo de pensar. Cuando la mano de Dios, un gran número creerá en el poder y en la salvación que viene solamente del Señor. Y no hará falta que hagas un montón de cosas, no hará falta que hagas un montón de tipos de eventos. Lo único que importará es que la mano de Dios esté con tu iglesia, que esté con el Hijo de Dios. Fíjese, Antioquía no era una ciudad de judíos, era una ciudad de no judíos. Los buenos cristianos, los que ya tenían buenos fundamentos, los que habían sido enseñados por tanto tiempo, pasaron por allí y no fueron testigos. Porque quizás se verían muy diferentes, se verían muy pecadores, se verían muy no iguales a nosotros los santos. Pero hubo un grupo de Chipre y de Cirene, no de Jerusalén, que fue y siguió la voluntad de Dios. Yo quiero que la mano de Dios esté con esta iglesia. Yo no quiero ser reemplazado. Yo no quiero ser sustituido. Esto que estamos viviendo no es Antioquía, pero sí es Apopka. No vivimos en Antioquía, vivimos en Apopka. No nos vamos a quedar solo en Jerusalén. No nos vamos a quedar solamente con las bendiciones.
No nos vamos a quedar solamente en el templo. No nos vamos a quedar entre nosotros. Por eso me alegraba tanto ver las imágenes, porque por 3 años yo vi a Víctor tocar el piano aquí en Jerusalén, pero el viernes él salió y estaba en Longwood con un piano que quizás no estaba tan cómodo él, pero estaba allí saliendo afuera de Jerusalén, y me emocionaba ver cristianos, hijos de Dios, que se unen en un solo sentir y salen a Antioquía, salen a Grecia, salen a donde hay personas que necesitan escuchar y disfrutar de tus talentos, necesitan escuchar de que realmente hay un Dios que puede hacer algo diferente en su vida. No importa si eres un buen cristiano, Víctor. No importa si tocas muy bien el piano en la iglesia. No importa si estás muy bien vestido. No importa si pagas los diezmos todos los domingos, todos los meses religiosamente. No importa si conoces la Biblia de Génesis a Apocalipsis y la puedes recitar prácticamente de memoria. No importa absolutamente nada de eso, sino usas el poder de Dios para ser testigo fuera de Jerusalén. Y hay algo que le dije a los jóvenes este miércoles. ¿Sabe cómo fueron testigos o cómo fueron conocidos ese grupo de personas? En Hechos 17:6 se vuelve a hacer referencia sobre ellos. Y dicen, estos son, pueden estar en las pantallas, estos son los que trastornan al mundo entero. Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. La mayoría de los cristianos solo aspira a estar en Jerusalén. Solo aspira a tocar instrumentos aquí. Solo aspira a orar por enfermos dentro de Jerusalén. A predicar solo en el templo. Pero hay una comunidad afuera del templo que necesita ser trastornada. Que necesita que un grupo de personas, de jóvenes, decidan: yo voy a ser ese punto de referencia. Cuando salga a mi universidad, no me importa si hablan inglés o español. Esa excusa no podemos utilizarlas más. Oh, I don't know anyone that doesn't speak my language. No importa, sé testigo. Si sabes inglés, predícale en inglés. Si sabes francés, predícale en francés. Si sabes cualquier idioma que ellos sepan, predícales. ¿Cómo le enseñaron a los griegos? Yo ni sé, ni tengo idea. Si aprendieron, tomaron un curso de griego, se bajaron Duolingo.com, ahí se bajaron la aplicación en sus teléfonos y dijeron: ¿cómo le hablamos a los griegos? Pero le hablaron a los griegos. ¿Cómo hicieron? No sé. Pero la mano de Dios estaba con ellos. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Me pregunto, ¿hay alguien que se atreva a ser un Inukshuk para esta comunidad? ¿Hay alguien que se atreva a quedar en la historia y decir: alguien pasó por aquí? Y dejar de simplemente ser alguien que asiste aquí. Ahora soy alguien que pasó por aquí. Soy un Inukshuk. Soy un punto de referencia. Y cuando las próximas generaciones pregunten, sabrán que en Apopka alguien dejó un punto de referencia. Alguien salió. Alguien se atrevió a ser testigos. Vamos a ponernos de pie. Aquí está nuestro Inukshuk. Yo soy un punto de referencia. Desde hoy, mis manos, mi voz van a salir de Jerusalén. Si tengo que dejar este micrófono para pararme en un lugar y usar mi voz hasta que se desgaste, pero quiero ser un punto de referencia. Quiero que alguien conozca que esto tiene que salir de Jerusalén. No me importa ser el mejor vestido. No me importa pararme aquí y ser el mejor pastor. No me importa que todos me amen y que digan qué bien que predique.
si no soy un Inushoki, si no soy un punto de referencia, si no salgo de Jerusalén? Quiero ser la iglesia de la gran comisión. Quiero ser la iglesia que desafíe la religión. Quiero ser la iglesia que desafíe las reglas sociales, que desafíe aún los estatus sociales, que le predique al más rico y que le predique al más pobre, que le predique al dueño del banco y que le predique al que está allí afuera tirado y esperando que alguien le dé una limosna al lado de un Dunkin' Donuts o de cualquier estación de servicio. Quiero ser ese punto de referencia. Quiero usar ese poder para ser testigo a los que necesitan tener un punto de referencia. Quiero que los jóvenes, todos los jóvenes pasen aquí adelante. Llegan a una fila bien aquí adelante. Todos los jóvenes. Solamente te queda Víctor ahí, pero quiero que Francisco, todos los jóvenes vengan aquí, se paren aquí adelante. Jóvenes, Dios va a instituir esta noche, escúchenme bien, va a instituir esta noche maestros, profetas, apóstoles. ¿Me están escuchando? Ustedes no son el futuro de la iglesia. Ustedes son el presente de esta generación. Dejemos de usar la palabra iglesia cuando tenga referencia a los jóvenes llenos de fuerza. Ustedes son el presente de esta generación. Salgamos de las cuatro paredes. No son el futuro de la iglesia. Porque cuando dicen eso solamente piensan: soy el futuro pianista, soy el futuro guitarrista, soy el futuro bajista, soy el futuro ujier. No. Son el presente de esta generación. Y Dios en esta noche nos ha llamado a ustedes a ser los puntos de referencia que esta generación necesita. Va a instituir maestros, pastores. Y no voy a decir esposas de pastores, voy a decir pastoras. Porque siempre cuando se refieren a las chicas, esposa de pastores. No, eres segunda de nadie. Dios puede y va a darte tu propio ministerio. ¿Cuántos me escuchan? No aspires a ser la esposa de, aspires a ser un punto de referencia. No aspires a tener una buena esposa. Aspira primeramente a buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Ni sabía que le iba a predicar a los jóvenes, pero ya viene para los demás. Pero esta generación, ustedes, yo firmemente creo que ustedes pueden ser los puntos de referencia que Dios puede instituir en esta ciudad, en Apopka y en toda la Florida Central, que se expanda a los Estados Unidos, que se expanda a Latinoamérica, que se expanda aún al resto del mundo. Estos que hablan español están impactando al mundo, están impactando a la generación, están trastornando no solamente a Jerusalén, sino están trastornando al mundo. Escúcheme bien. Hay iglesias en Latinoamérica que los están mirando ustedes. Hay iglesias que a través de las redes sociales están siguiendo y están encontrando inspiración en lo que ustedes ya están haciendo. Vengo a ponerle esa responsabilidad. Pónganse en la mochila, porque hay alguien que te está mirando como punto de referencia. Ahora quisiera que el resto, las familias de estos jóvenes, los padres, los hermanos, los que Dios ya te ha puesto como un punto de referencia en esta comunidad, todos pasemos hacia adelante y llenemos este altar, porque en esta noche Dios va a reafirmar y confirmar
el resto de los ministerios que han sido entregados en esta iglesia. Así que si tú estás listo para ser un punto de referencia y de ser testigo y de usar ese poder de Dios, vamos a pasar, ponernos detrás de estos jóvenes. Den un paso más adelante, jóvenes, así todos pueden entrar. Quiero que no solamente ore por usted mismo, allí donde está, desde atrás, busque a uno de estos jóvenes, póngale las manos en la espalda o póngale la mano al que está al lado. Tomen la mano de alguien y vamos a orar, porque nos estamos convirtiendo en ese punto de referencia que esta comunidad necesita. Jóvenes, ahora mismo yo voy a poner las manos sobre cada uno de ustedes. Voy a orar para que la presencia de Dios y el poder soberano de Dios, si hay alguien que no ha sido lleno del Espíritu Santo, dile al que está a tu lado: yo todavía no tengo el Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno? ¿Quieres ser lleno de ese poder? Levanta tus manos a los cielos y dice: yo todavía no me animo. Ahora levanta tu mano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora el poder del Espíritu Santo, si usted no tiene ese poder de Dios, si usted no lo ha recibido, pasa a este altar, pase ahora mismo y levante sus dos manos y vamos a orar para que el poder de Dios comience y descienda en tu corazón, descienda en tu vida, y no te quede ninguna duda de que el poder de Dios ha comenzado a descender y nuevas lenguas descenderán sobre tu vida. Levanta tu voz y diga: Señor, dame ese poder ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Dame de ese poder, dame de ese poder. Aleluya, aleluya. Ora por esa persona y dígale: el Espíritu Santo de Dios desciende. Hay poder en el nombre de Jesús. Ministros, vamos, oren por alguien, impongan las manos de ser testigo y de orar los unos por los otros. El poder de Dios desciende ahora mismo, pero oremos por alguien. Imponga las manos sobre alguien y diga: oh, ha sido llamado para hacer referencia, ha sido llamado para ser testigo del poder de Dios.